Minutos de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Si tiene alguna duda o pregunta, llame al 956 70 28 10. Recién acaba de comenzar la nueva estación, como es la primavera. Para los alérgicos es una temida estación. Según las últimas noticias, esta será una primavera leve para los alérgicos. Esta semana hemos querido saber más acerca de lo mismo, de este tema, y por tanto nos hemos puesto en contacto ¿con quién? Bueno, pues con nuestro doctor, don Antonio Rodríguez Carrión, para que nos informe hoy sobre este tema. Y ya lo tenemos a través del hilo telefónico. Antonio, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, María José, buenos días a todos los oyentes de Radio Arcos, y me escucharán quizá un poquito la voz cascada, pero yo no sé si es alergia o un poquito de resfriado, el cambio de tiempo. Es decir, que aquí no se libra nadie, cuando le toca. Sí, ¿verdad? Eso es lo que viene a ocurrir, ¿no, Antonio? Que puede un poco confundirse un simple resfriado con la alergia, porque claro, puede ser que síntomas que sean iguales, ¿no? Sí, hay algunos pequeños síntomas que ahora comentaremos que pueden hacer un poquito de diagnóstico diferencial entre una cosa y la otra, entre el resfriado común y la alergia respiratoria propia de esta época, pero hay veces que los síntomas, como tú bien dices, María José, se confunden un poco, y ahora trataremos de ello. Muy bien. Como bien decíamos, Antonio, la primavera es una estación temida por los alérgicos, las personas alérgicas. Sí, porque, bueno, entre otras cosas, se dice el refrán que la primavera la sangre altera. Eso dicen, sí. La sangre altera en muchos aspectos, entre las hormonas, entre el polen, entre la lluvia, el calor. Pues bien, vamos, si te parece bien, María José, vamos a tratar primero que el concepto, a qué entendemos por alergia, y después veremos lo que es la alergia respiratoria y alergia en general, porque puede haber alergia en la piel, ¿no? El eczema, que es un tipo de alergia, puede haber el asma, que no es una alergia, pero que se desencadena en personas más frecuentemente, en personas que tienen ciertas alergias respiratorias. Así, si te parece, pues hablamos un poquito de lo que es la alergia. Pues muy bien, vamos a empezar por el principio para ir desgranando este tema. Cuéntenos. Bueno, pues por alergia se entiende una exagerada respuesta defensiva que nuestro organismo tiene hacia ciertas sustancias, defensiva y de rechazo. Por ejemplo, el polen de ciertas plantas, que ahora en esta época de primavera, pues la floración es muy abundante, pues hay personas que no toleran este polen. Entonces provoca una serie de reacciones como estornudo, irritación de los ojos, ya veremos estos síntomas que como respuesta a esta agresión. Por ejemplo, hay ciertos microbios a los cuales las personas responden de una forma exagerada, algunos alimentos. Hay personas que, por ejemplo, la fresa o el plátano, o en fin, u otro tipo de alimento, el huevo, pues, o la leche misma, pues hay personas que lo rechazan. Es decir, que la mayoría de las personas no tienen ningún problema, pero hay personas que responden de una forma exagerada. O a ciertos metales. Hay quien se pone una pulsera o se pone un collar de un cierto metal y no lo puede tolerar porque tiene una alergia en la piel. En fin, todo esto que es una respuesta exagerada que en otras personas no ocurre, a lo que se llama alergia. Es un rechazo a ciertas sustancias. Este es el concepto general y que, ya digo, puede producirse por pitos en el pecho, en el caso de la alergia respiratoria, por irritación de los ojos, en alergia ocular, por diarrea. Hay intolerancia, hay alergia, por ejemplo, a la leche que cursa con diarreas, se puede hasta bajar la tensión. En fin, hay muchos síntomas y signos que pueden dar lugar a la alergia. Pero si hablamos de la alergia respiratoria, Antonio. Es muy frecuente. La alergia respiratoria es muy frecuente, tanto es así que la rinitis, es decir, la inflamación de la nariz, la conjuntivitis, es decir, los ojos, o el asma bronquial, pues afecta aproximadamente a 1 de cada 5 personas en algunas comunidades.
En algunas comunidades de España, pues es muy frecuente este tipo de alergia respiratoria y puede aparecer en cualquier edad, pero especialmente en niños. En niños es bastante más frecuente. Sí, ¿verdad? Digamos, ¿qué factores o qué circunstancias favorecen la aparición de este tipo de alergia? Bueno, hemos comentado que la alergia, por supuesto, no ocurre en todo el mundo, pero es muy frecuente, ocurre en 1 de cada 5 personas. Y el clima influye mucho. Si hay buen tiempo, un tiempo donde no hay lluvia, donde no hay viento, sino está calma, está una temperatura agradable, ello significa que aumenta la presión atmosférica, que el aire está más concentrado y pesa más. Y entonces el sol y el calor favorecen que las plantas, las flores, emitan los granos de polen. Entonces, cuando hay buen tiempo, y ahora en primavera es buen tiempo, pues hay mucho polen. ¿Y qué ocurre? Que a la vez mayor presión, el polen queda comprimido. El aire aprieta contra el suelo a este polen, y entonces hay mucha concentración de polen a ras del suelo, que es donde estamos nosotros. Y las personas que no toleran este polen, pues lo pasan fatal. Por la gran concentración de polen cuando hay buen tiempo. Ahora bien, y si hay mal tiempo, por ejemplo, lluvia, frío, humedad, pues entonces la presión atmosférica disminuye, y al disminuir este peso del aire, pues el polen sube hacia arriba, la atmósfera hacia arriba, y entonces las personas que son alérgicas al polen respiran mejor, porque hay menos concentración de polen, porque ha subido. Esto es importante porque estas personas que están en esta época van a notar que necesitan menos medicación, que se encuentran con mejor calidad de vida, pero hay que tener en cuenta que el frío, la lluvia, la humedad hace que mejoren, como hemos dicho, los alérgicos al polen, pero sin embargo los hongos emiten las esporas, y entonces las personas que son alérgicos a los hongos, cuando hay mal tiempo, pues empeoran. Es decir, los alérgicos al polvo mejoran, y cuando hay mal tiempo, los alérgicos a los hongos, pues empeoran. Estas son circunstancias que muchas veces pues no se tienen en cuenta, y dicen, bueno, ¿cómo es que uno se pone mejor y otro peor? Pues sí, el clima influye mucho. Bueno, y también influye, por ejemplo, en la mayor sintomatología, las mayores molestias, el que haya frío, humedad. El frío y la humedad de por sí irritan los bronquios y se estrechan. Y en algunas personas que son alérgicas al frío, pues lo pasan muy mal, porque en lo que en una persona es simplemente tener que abrigarse más, pues hay personas que son alérgicos al frío y a la humedad. Y entonces se les cierran los bronquios y tienen dificultad para respirar, lo pasan bastante mal. Así que hasta el frío y la humedad hay personas que son alérgicas. Antonio, otro de los factores, digamos, es la altitud. En este caso, ¿en qué favorece a los alérgicos? A ciertos alérgicos, a los alérgicos al polen sí les favorece. Sí. Les favorece porque cuanto más alto están, es decir, la sierra en zonas altas, la presión atmosférica, el peso del aire disminuye, y entonces facilita que el polen pueda subir. Que puede subir. Tanto es así que a 1500 o 1800 metros de altitud la cantidad de polen o de ácaros, que son otros contaminantes que ahora veremos, pues es muy escasa, porque han subido, y entonces las personas que están a ras de tierra y que son alérgicos al polen o son alérgicos a los ácaros, pues se encuentran mejor, porque hay menos concentración. Es decir, que se recomienda, quien pueda, claro, que si son muy alérgicos al polen o a los ácaros, que vivan, a ser posible, en zonas altas. Siempre hablamos de alergia y se nos viene a la mente, bueno, pues el polen, ¿no?, de las flores y demás, pero es que aquí hay un factor importante y que desgraciadamente padecemos, que es la contaminación ambiental. Pues sí, rara es el día que en televisión, sobre todo en esta primavera tan prolongada que hemos tenido durante el invierno, y ahora que ha comenzado la primavera, pues vemos que hay ciertas ciudades, especialmente ciudades industriales o con mucho tráfico, que hay una gran polución atmosférica, una gran contaminación de la atmósfera por los gases, los humos, las partículas que hay disueltas, que hay suspendidas en el aire. Esto influye mucho porque muchas de estas partículas llevan gases que son muy irritantes, también llevan gases que provocan en algunas personas alergias, y entonces la contaminación ambiental influye muchísimo en que personas ya predispuestas o que tienen gran sensibilidad pues empeoren mucho.
Por eso esas medidas que están tomando en ciudades como Madrid de prohibir el tráfico en ciertas zonas o hace que los coches alternen según el número de la matrícula, porque la contaminación ambiental es un gran problema, no solamente en España, sino en todo el mundo, ¿no? Estamos hablando aquí. Nosotros en la sierra, por una parte, gracias a Dios, tenemos buen aire, ¿no? No tenemos esta contaminación ambiental que hay en otros sitios, pero claro, también hay menos industria, que por otro lado es un hándicap, ¿no? Económico. Claro. Pero en fin, dentro de eso pues tenemos, gracias a Dios, en esta zona. Ahora sí, tenemos el polen de los olivos que abunda por aquí y mucha vegetación, que entonces aquellas personas que son alérgicas al polen pues en fin, tiene ese hándicap. Pero lo que es contaminación ambiental, hay ciertas ciudades que lo pasan muy mal. Sí, pero es que resulta, Antonio, que también nuestro propio hogar, nuestra propia casa nos afecta. El humo, hemos dicho el humo de fábricas, el humo de los coches. Pero, ¿y qué decir? ¿Y qué decir del humo del tabaco? El humo del tabaco tiene, ya hemos comentado en ciertas ocasiones, la gran cantidad de sustancias irritantes que tiene, de hidrocarburos, de otro tipo de elementos, de gases, y entonces las personas que se perjudican más son los niños y los ancianos. Son fumadores pasivos y, bueno, y por supuesto las personas que tengan algún problema de enfermedades respiratorias. Son fumadores pasivos que se están tragando el humo de la persona fumadora y que lo pasa muy mal. Como tú bien dices, María José, es la contaminación hogareña, la contaminación del hogar debido fundamentalmente al humo del tabaco. Aunque ya hay menos personas, parece que se comprueba, ¿no? Se ve que hay menos personas ya fumadoras, están dejando de serlo y eso también contribuye a ello, a que no se tenga ese mal ambiente en el hogar. Pero claro, en el hogar hay también unas partículas que quizás no se ven y que también nos influyen. Sí, bueno, hay que hacer un pequeño inciso, María José, y decir que, sí, aunque no es en el hogar, pues lo podemos más o menos, entre comillas, ponerlo en el hogar, que es la contaminación por humo dentro del coche. Dentro de cuando vamos al trabajo, los coches, hay personas que todavía fuman dentro del coche, y habiendo niños y habiendo otros acompañantes, que significa que en el coche está muy concentrado el humo, aunque se abra un poquito la ventanilla, y durante el trayecto del coche, que puede ser media hora, 1 hora, 2 horas, depende de lo que vayamos, ahí hay una concentración extraordinaria de humo. Todavía en la casa son espacios, pero el coche ya en muchos países está prohibido que se fume en el coche por el daño que se hacen a los ocupantes. Y como tú bien dices, además de eso, pues en las casas hay otras partículas que también son muy responsables de casos de alergia y de alergia respiratoria, y son los ácaros. Los ácaros, que como todos sabemos, son unos animalitos muy chiquititos, que no se ven a simple vista, tienen forma de pequeñitas arañas, y que estos ácaros se desarrollan cuando la temperatura es superior a unos 20 grados y hay una humedad del 70-80%, que esto es relativamente frecuente en los ambientes costeros. Al lado del mar, al lado de la costa, pues, o en pantanos grandes, hay humedad, bastante humedad por la cercanía del agua, pero también muchas veces hay temperaturas más o menos elevadas, de alrededor de los 20 grados, y ahí estos animalitos, estos ácaros, tienen una gran capacidad de desarrollo, y se depositan sobre todo en el colchón de la cama, y también las cortinas, las alfombras, en las moquetas, en los muñecos de peluche, y los niños o las personas mayores que son, pero sobre todo los niños que son más sensibles, que son alérgicos a estos ácaros, estos animalitos, pues cuando tocan o juegan con muñecos de peluche o la cama pues no está bien ventilada, pues lo pasan bastante mal, tienen crisis de ahogo bastante grandes o de tos. Y también en la costa, en los climas cálidos, también se favorece el desarrollo de estos animalitos, de estos ácaros y de los mohos, y entonces pues hay en la costa pues hay también mucha alergia a los ácaros, la persona que lo padece. Sin embargo, en la costa hay poco polen, es decir, allí el polen disminuye. ¿Qué significa? Que el clima costero, el clima de la costa, beneficia a las personas que son alérgicos al polen, porque allí hay poco polen, y sin embargo perjudica a los que son alérgicos a los ácaros. Cuando la mamá hace la cama y sacude un poquito la colcha o el colchón,
o en fin, o las cortinas, pues los críos se nota que lo pasan bastante mal, y entonces ya sabemos que son alérgicos a los ácaros. Muy bien, pero no es lo único que podemos encontrar en nuestro hogar. Hay también otras cosas, que son los mohos. Todos saben que los mohos son hongos muy chiquititos, son microscópicos, hay que verlos en microscopio, y que se desarrollan en ambientes húmedos. Suelen estar, estos hongos suelen estar en una temperatura parecida a la de los ácaros, alrededor de los 20 grados, y suelen estar en donde hay materia orgánica, como por ejemplo donde hay fibras textiles, papel, alimentos, plantas de interior, y también esto en el interior de los edificios, estos hongos, pero también lo hay al aire libre, por ejemplo en zonas de mucha vegetación como los campos, los bosques, y cuando hay lluvia pues aumenta el número de esporas de estos hongos. Pues estas personas con alergia a los hongos deben vivir en sitios donde no se reúnan las condiciones para que se reproduzcan, como entonces procurar vivir en viviendas que estén bien soleadas y evitar visitar los sótanos, las bodegas, los graneros, las cuevas, porque en todos estos sitios abundan los hongos y pueden pasarlo bastante mal. Y a este respecto decir que hay pinturas para pintar las paredes, pintura antimoho, que pueden ser de bastante utilidad porque evitan que se desarrollen estos hongos, pero de todas maneras los mohos, quien sea alérgico al moho debe evitar, ya digo, los sitios que tengan poco sol o que tengan mucha humedad. ¿Y qué podemos decir de nuestros animales que podemos tener en casa? Otro motivo de alergias, la piel o respiratoria, los ojos, son los gatos, los perros, los roedores, es decir, los hámsters, los ratoncitos, las aves, es decir, los pajaritos que podemos tener en casa, y las cucarachas. Las cucarachas muy difícil de erradicar, pero se puede erradicar, se pueden destruir, hay, gracias a Dios hay elementos, pero que también pueden provocar alergia en personas que son propensas y ello se debe a que las escamas de estos animales, o los pelos, o las plumas, o las heces, pues muchas personas son alérgicas a ellas. Hay personas que no, pero hay otras que sí. Y como tengan gatos, perros, o ratones, o aves, o pajaritos, o haya cucarachas, pues pueden pasar, en fin, bastante fastidiados. Antonio, según si tenemos alergia a lo que es a los ácaros, alergia, como bien decíamos, al polen, los síntomas vienen a ser todos por igual, es decir, estornudos, mucosidad, irritación de ojos. Efectivamente, los síntomas de la alergia son, por desgracia, conocidos de muchas personas. Es raro, es decir, no suelen ser graves en el sentido de que afecten a la vida o, en fin, o dejen invalidez, pero lo pasan bastante mal porque los ojos se le ponen muy llorosos, la nariz empieza a gotear y se le congestiona, no pueden respirar por la nariz, tienen que respirar por la boca, se le seca la garganta y a veces pues también da pitos en el pecho porque se irritan los bronquios y en algunos casos pues son inductores o favorecen la aparición de asma, que se puede dar unas pinceladas porque el asma muchas veces viene por una alergia a estos factores que hemos contado, que no solamente irritan los ojos o la nariz o la garganta y provocan, sino que a veces también provocan alteraciones en los bronquios, produciendo lo que se llama el asma. Que también, si le parece bien, a colación vamos a hablar acerca de él. Pero nos queda otro factor que es importante de tenerlo en cuenta, y es el factor hereditario, ¿no?, en este caso. Bueno, no se hereda. Es decir, no se hereda. No se hereda, es decir, no es forzoso que una persona que sea alérgica le transmita este trastorno a su descendencia, pero lo que sí se puede transmitir es lo que se llama constitución alérgica. ¿Qué quiere decir? Que hay una predisposición, es decir, que lleva bastantes papeletas. Cuando decimos que una persona está predispuesta a tener algún trastorno, alguna enfermedad, no quiere decir que lo tenga, pero que si le damos un empujoncito, pues favorece que tenga alergia. Por ejemplo, una persona va conduciendo en la carretera y no es forzoso que tenga un accidente de tráfico. Un accidente de tráfico lo puede tener, por ejemplo, cualquier persona. Pero si hay una persona que habitualmente se toma unas copas de vino o está tomando medicación que produce sueño, pues puede tener muchas más papeletas que el que está bien y no tiene ningún problema.
que va bien, cumple las señales de tráfico y no hace nada raro, pues con mala suerte pisa su coche o un sitio donde se ha derramado aceite y patina, o hay una placa de hielo que no la ha visto y patina y tiene un accidente, mala suerte. Pero la persona que va bebida, que no ha dormido, que está cansada, que ha tomado algún medicamento y le ha producido sueño, tiene mucho más papeleta. Pues aquí igual. Aquí no es forzoso que una persona tenga que ser alérgica porque alguien tenga alergia, pero dentro de la familia hay una serie de genes que si se ponen en contacto continuo con polen, con estos, pues se van activando estos genes, se van encendiendo, entre comillas, estos genes hasta que llega un momento que aparece la alergia. Si presentamos alguno de los síntomas de lo que hemos hablado anteriormente, Antonio, podemos sospechar de que es alergia, pero ¿qué pruebas se utilizan para descubrir exactamente y qué tipo de alergia es? Claro, a la hora de poner un tratamiento, pues hay una cosa que le dicen las vacunas, que pueden mejorar muchos tipos de alergia, pero primero hay que saber vacunas contra qué. Yo no sé si soy alérgico al polen o a qué tipo de polen, o a los ácaros o a los mohos, entonces hace una serie de pruebas para saber lo que es. Una es la llamada prueba de Prick. La prueba de Prick, que consiste en poner en contacto la piel con varias sustancias y se echa unas gotitas, como una gotita de líquido, donde está esta sustancia, y la zona donde se produce la inflamación, vemos cuál es y sabemos que en esta gota que hay un tipo de sustancia es la que le provoca la reacción. Hay otra que es poner en contacto la sustancia que creemos, o más posible, que provoca la alergia, ponerla en contacto con las mucosas. En la mucosa sabemos que es la piel húmeda, entonces se observa la reacción que produce. Y después también hay análisis de sangre, en la cual se determina si hay un anticuerpo que se llama la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, ese anticuerpo, esa defensa, aparece en los casos de alergia. Entonces ya sabemos que es que hay una alergia y después, ya digo, mediante otras pruebas sabemos a qué tipo de sustancias es alérgico. Y ahora viene la otra parte. ¿Cómo se trataría esa alergia? Bueno, pues el sentido común nos dice que lo primero sí podemos, es evitar el contacto con las sustancias que nos produce la alergia, que se llama alergeno en general. Cualquier sustancia está dentro del grupo de los alergenos. Pues bien, cuando es debido a la piel de los animales esta alergia, por ejemplo, un cobaya, un perro, un gato, pues no tener contacto con ellos y ya está. Es que yo quiero mucho a mi perro, yo quiero mucho a mi gato, pero lo siento, pero es que esa relación no es posible. Hay otros casos que ya es prácticamente imposible no estar en contacto, como por ejemplo los pólenes. Los pólenes están en el aire y tú no puedes quitarlo del aire, el polen, o los hongos, o los ácaros, o la polución atmosférica. Se puede disminuir. Por ejemplo, en los casos de los ácaros hay sustancias que son estos animalitos pequeños que hemos dicho, que existen en las cortinas, en los peluches, pues hay productos que los matan, ¿no? La polución atmosférica se puede coger y tomar medidas con las fábricas que echan mucho humo, o con los coches que desprenden partículas que van a la atmósfera. Pero eso, yo digo, es bastante difícil y evitar el contacto con ellos. Y después hay medicamentos como son los que se llaman antihistamínicos, los antiinflamatorios, y fármacos que producen relajación de los bronquios, que abren los bronquios para los casos en que la alergia afecta a los bronquios. Por ejemplo, para la nariz, cuando está ese goteo tan molesto que es esta huilla que sale de la nariz, en el caso de la alergia nasal, pues el suero salino, el agua con sal que usaban nuestras abuelas, nuestras madres, es muy eficaz porque despeja la nariz. Pero hay veces que es que se inflama por dentro de la nariz, ya no es el goteo solo, sino que es que la mucosa está como inflamada y se atasca, ya no deja pasar el aire. Entonces, pues no se puede respirar por la nariz, y me molesta respirar por la boca porque se seca la garganta, produce tos y demás. Y entonces, pues hay unos fármacos en forma de spray nasal o en forma de comprimido que llevan corticoides o antihistamínicos, en fin, otras sustancias y que hacen que baje la inflamación. Pero hay que tener cuidado con estos fármacos para la obstrucción nasal porque deben usarse solamente durante muy poco tiempo, por muy pocos días, y deben ser recetados siempre por el médico, no porque un familiar, un amigo o yo lo tenga de otra vez,
voy a probar, ¿no? Esto siempre porque es que si no se puede hacer crónico, o sea, hay lo que se llama efecto rebote y hace casi como una dependencia. El día que no te echa el spray para la nariz con estos fármacos, pues no respiras. Entonces está acostumbrado el cuerpo a este fármaco y entonces va a estar casi de por vida con ello. Así que los sprays para la nariz que llevan medicamentos siempre recetados por el médico. Y por último, para el tratamiento, pues también está lo que se llaman las vacunas antialérgicas, que son sustancias que van actuando poquito a poco sobre nuestro organismo, haciendo que no reaccione de esa forma tan exagerada. Sí, todos respondemos al frío, al calor, nos resfriamos, pero hay personas, ya digo, que son ya demasiado, ¿no? Que reaccionan de una forma, que son los alérgicos, pues con esta vacuna pues hace que la reacción sea menor y lleven una vida como todo el mundo que no es alérgico. Uh-huh. Bueno, pues hoy el tema a tratar, alergia respiratoria. Y colación con este tema, Antonio, si nos gustaría de preguntarle, dentro de la alergia respiratoria, creo que nos encontramos con la rinitis alérgica, y sí me gustaría también preguntarle si el asma, digamos, proviene también a través de una alergia. Bueno, en el primer caso, la rinitis alérgica, rinitis es la inflamación de la mucosa nasal de la nariz. Por ejemplo, rinitis hay un resfriado simple que te empieza a gotear la nariz, tiene dificultad para respirar, pues parecido a la rinitis alérgica. Hay inflamación de la mucosa nasal y en este caso no es producido por un virus, aunque los virus también dan rinitis, sino que son producidos por un alergeno, que son el polen, por un irritante, que provoca la alergia, que provoca esta inflamación del nariz, y además que es muy frecuente porque afecta a 1 de cada 5 personas y con frecuencia se asocia con asma. Pues esta molestia de la nariz consiste en que no puede uno respirar porque la nariz está congestionada, hay picor, la nariz con estornudo, achí, moco abundante y transparente, como agüilla, y es frecuente que los ojos estén enrojecidos y llorosos, rojos, con picor, que es la conjuntivitis. Esto es típico de cuando la alergia afecta a la nariz, que se asocia también con los ojos. Y el tratamiento depende de la intensidad de los síntomas. Se utilizan los mismos medicamentos que hemos comentado anteriormente. Si es solamente goteo de la nariz, de agüilla, pues agua con sal, que es Rinomer, que ya la venden preparada en la farmacia, y si es muy intenso, pues ya el médico nos manda unos sprays para que podamos respirar por la nariz. Y lo que se refería respecto al asma, es parecido en muchos aspectos, pero se llama asma cuando afecta a los bronquios. Esta sustancia, este polen, estos ácaros, o en fin, estos irritantes que hemos comentado para las vías respiratorias altas, la nariz, la garganta y los ojos, a veces afecta también a los bronquios. Entonces los bronquios, que son tubos por donde pasa el aire, que respiramos y lo llevan a los bronquios, a los pulmones, pues estos bronquios reaccionan cerrándose. Es un tubo que se cierra y entonces no deja pasar el aire o pasa con dificultad. Y al pasar el aire por un tubo tan estrecho da pitos. Lo típico del asmático es que al respirar suena el pecho con pitos, y sobre todo cuando está en un ambiente donde hay polen, donde hay irritante y demás. Este es el asma. El asma, que es también relativamente frecuente, sobre todo en los niños, y que tiene relación con la alergia respiratoria, porque ya hemos comentado antes, que muchas personas que tienen alergia en los ojos, en la nariz, en la garganta, pero muchas veces también lo tienen en los bronquios y producen esta dificultad a respirar con pitos, que a veces lo pasan bastante mal. Uh-huh. Hemos extraído esta semana, con esto del comienzo de la primavera, hablando de la alergia, y un informe en el que dice que en los últimos años se viene observando un aumento de personas polialérgicas, o sea, a más de un alérgeno, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. El problema que se plantea y que ya hemos comentado antes, que es un problema a nivel de España, pero también a nivel mundial, es que nos estamos echando a la atmósfera una cantidad de contaminantes o de sustancias que hacen que nuestro sistema defensivo pues esté un poco alterado, y entonces ya no reacciona solamente al polen o solamente a los ácaros, sino, como dice María José, bueno, y además tener en cuenta, por ejemplo, los alimentos que ya vienen preparados de la industria,
que llevan conservantes, colorantes, no sé, bueno, un montón de cosas que vienen en unas siglas que nadie conoce, y que todas esas cosas van a nuestro cuerpo, y que nuestro cuerpo pues llega un momento que reacciona, y ya reacciona prácticamente ante todo. Es como una persona que le están pincando en la empresa o lo que sea, y llega un momento que explota, ¿no? Y se pelea con todo el mundo que pilla. Pues aquí en nuestro cuerpo igual. En nuestro cuerpo llega un momento que si un colorante de la comida, que si un conservante, que si la atmósfera tiene más cantidad de óxido nitroso, que si llega un momento que nuestro cuerpo ya el sistema defensivo se altera y se hace alérgico a muchas sustancias. Es un problema, y que esperemos que, en fin, que ahora que había este movimiento, y ha sido esta semana pasada, este movimiento internacional para conservar nuestro medio ambiente, pues que cunda y evitemos este grave problema que afecta mucho. Hombre, a lo mejor dicen, bueno, pero de esto no se mueren. Bueno, no se mueren relativamente. Hay estudios donde dice que aumenta la mortalidad bastante cuando aumenta el sitios donde aumenta la contaminación ambiental. Y si no se muere uno, la calidad de vida por la alergia a varios componentes, a varias sustancias, como ha comentado María José, pues repercute mucho en nuestra calidad de vida y la de nuestros hijos. La verdad que sí. Un tema preocupante que debemos de poner también de nuestra parte, sin duda alguna. Antonio, nuestro tiempo se acaba. Darle las gracias por habernos atendido en esta mañana tan amablemente y habernos hablado acerca de lo que, el tema del que se habla ahora, que es las alergias respiratorias. Y cuídese la suya. No, gracias a Dios, muchas gracias, María José, y gracias a Dios me encuentro bien. Sí. Lo que pasa que yo no sé si ya digo, porque yo lo que tengo es nariz congestionada y la garganta un poquillo, no sé si será resfriado, algún virus que se activa por ahí, o será alergia, que en este caso los síntomas son muy parecidos. Sí. Aquí no sabe lo que estoy tomando. A ver, ¿qué está tomando, Antonio? A ver. Pues lo que me tomo es un spray nasal de esto que venden en la botica de la farmacia, Rinomer se llama, y ya está. Y como al principio te digo, estuve un día que tenía un poquillo el cuerpo, un poquillo así, me tomé paracetamol, gracias a Dios lo tolero bien, y ya está. Y con eso, y yo estoy seguro que entre un par de días o 3 empezaré a tener los moquillos un poquillo más espesos, y en 4 o 5 días, una semana, pues estaremos bien. Sí, o sea, para decir a todos que los médicos no son inmunes. Hombre, cuidado. Somos de carne y hueso, de carne y hueso, ¿no? Aunque debería estar prohibido, los médicos no deberíamos ponernos nunca enfermos. Sí, ¿verdad? Para ejemplo. Claro, bueno, Antonio, pues lo dicho, le agradecemos la atención prestada esta mañana y volveremos a hablar, ¿verdad? Cuando quiera, pues será un placer estar contigo, María José, y con todos los oyentes de Radio Arcos. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días, hasta otro día.